Bueno, en este día extiendo un saludo a todos mis hermanos, a todos los amigos que a través de estos medios tendrán pues la oportunidad de escuchar esta enseñanza. También extiendo un saludo en el nombre del Señor Jesús a todo el pastorado aquí en Colombia. Deseo muchísimas bendiciones para todos ustedes. En el video anterior estuve abordando un tema, haciendo una introducción sobre el tema relacionado con la obra del Espíritu Santo. Y quiero en esta oportunidad continuar con este tema que espero sea de gran bendición para todos ustedes. Hay una serie de temas, como ya les había dicho anteriormente, quiero compartir con todos ustedes relacionado con la doctrina del Espíritu Santo que ha sido tan controversial, digámoslo así. Tenemos algunos puntos que todavía no tienen mucha claridad, pero yo espero con la ayuda del Señor Jesús que al abordar estos temas se pueda clarificar algunas cosas. Tengo entendido que existen algunas diferencias de pensamiento, y esto por muchas razones, pero yo quiero invitarlos a todos para que seamos reflexivos y nos centremos de una manera especial en lo que la Biblia nos plantea sobre el tema de la obra del Espíritu Santo. Creo que la manera como está expuesto en la Escritura es muy clara, de manera que al hacer un estudio bien minucioso, secuencial, bien sustentado bíblicamente, pues esto nos va a dar mucha luz, nos va a ayudar a comprender más a fondo lo que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo, que es una doctrina fundamental de la Iglesia. Es una doctrina que yo diría que es como el eje central de lo que tiene que ver con la Iglesia del Señor, que desafortunadamente ha habido algunas interpretaciones desde hace ya muchos años, y que tenemos nosotros también que sincerarnos, ser muy reflexivos y considerar si las apreciaciones que hoy tenemos, la interpretación que hoy hemos dado, realmente se ajusta a la revelación que encontramos en las Escrituras y más especialmente en el Nuevo Testamento. Hoy voy a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a mirar algunos pasajes de las Escrituras donde nos habla de que el Espíritu Santo es una promesa de Dios. ¿Por qué quiero abordar este tema? Porque hay muchas personas que le han entregado la vida al Señor Jesús, han experimentado en sus vidas un cambio de vida, el nacer de nuevo, han tenido una verdadera transformación en sus vidas que está reflejada con su vida, con su conducta, con su testimonio. Y esta es la hora que muchos cristianos creen que todavía no han recibido el Espíritu Santo porque no han hablado aún en lenguas. Claro, como esto ha sido enseñado desde los púlpitos, muchos pastores lo han planteado así. Entonces, claro, hay muchos hermanos, muchísimos hermanos,
que todavía no han tenido la experiencia de hablar en otra lengua, entonces están convencidos de que efectivamente no han recibido el Espíritu Santo. Por eso yo quiero invitarlos para que seamos reflexivos y veamos lo que la Biblia dice al respecto. Cito los siguientes pasajes. Evangelio de Lucas, capítulo 24, en el versículo 49 de este Evangelio, el Señor Jesús, después de que Él resucitó de entre los muertos, dijo estas palabras a los creyentes, a los primeros creyentes. El Señor Jesús les dijo estas palabras y quiero que ustedes, por favor, le presten mucha atención. Dijo el Señor: he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Aquí el Señor está hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo para los creyentes. El Señor les dice: quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Cito el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Los textos que voy a mencionar es solamente para hacer el énfasis en que en estos pasajes la Biblia nos habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 4 habla de la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 33 hace referencia a la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 39 hace referencia a la promesa del Espíritu Santo. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 14, de igual manera hace referencia al apóstol Pablo acerca de la recepción del Espíritu Santo y la plantea como una promesa de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Efesios capítulo 1 y versículo 13 también hace referencia acerca del Espíritu Santo como una promesa. Cuando Pablo escribió su carta a Timoteo, su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dijo el apóstol Pablo estas palabras: si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo nos dice que Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y Dios es fiel a sus promesas. Quiero que por favor usted tenga presente esto. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y por eso vamos a mirar entonces detalladamente acerca de este tema sobre la promesa. ¿Qué es una promesa? ¿Por qué se hace una promesa? ¿A quiénes hacemos promesas? ¿O a quiénes se le hace una promesa? Esto es bien interesante. Es bien importante que lo tengamos en cuenta. Pensemos en esta hora en lo siguiente. ¿Alguna vez usted ha hecho una promesa a alguien? ¿O a alguien le ha hecho a usted una promesa? Creo que todos, en algún momento en la vida, hemos hecho promesas. Les hemos hecho promesas a nuestros hijos, hemos hecho promesas a nuestra esposa, puede ser a un amigo, puede ser a la mamá, puede ser al papá, o puede ser a otra persona, a quienes en algún momento, por alguna circunstancia en la vida, le hemos prometido algo. ¿Y sabe usted la implicación que tiene hacer una promesa? Lo que significa
prometer algo, cuando nosotros hacemos una promesa, nosotros adquirimos un compromiso, adquirimos inmediatamente una responsabilidad. Nosotros, en otras palabras, adquirimos una deuda. Una promesa es una deuda que se adquiere. Les decía que todos nosotros, en algún momento alguien nos hizo una promesa o le hicimos una promesa a otra persona. Hace varios años yo tuve una experiencia con uno de mis hijos. Tengo 4 hijos, son 3 mujeres y un varón. En esa época, porque hace ya aproximadamente unos 23 años, mi niña menor en ese momento tenía aproximadamente 5 años. Y un día se me ocurrió prometerle una bicicleta. Ella se alegró mucho cuando yo le dije que le iba a regalar una bicicleta. Que en el momento en que yo tuviera dinero para comprarle una bicicleta, se la daría. Comenzó a pasar el tiempo, los días, los meses. Y de pronto un día se me acercó la niña y me dijo: papi, muchas gracias por la bicicleta. Yo me sorprendí cuando ella me dijo gracias por la bicicleta, y entonces yo le dije: mamita, yo le dije a usted que yo le iba a dar una bicicleta cuando yo tuviese el dinero para comprarla. En ese momento yo no tenía plata para comprar la bicicleta. Entonces ella me dice, me salió con algo, con una respuesta que yo nunca esperaba de una niña que apenas tenía 5 años. Y ella me dice: no, papá, es que yo le estoy dando gracias por la bicicleta que usted me va a dar. A mí me tocó el corazón cuando ella me dice eso. Porque ella anticipadamente me estaba dando gracias por una promesa que yo le había hecho. Pero yo la interpreté como si ella me estuviera reclamando: bueno, papá, ¿y lo que usted me prometió, dónde está? Realmente ella no tenía, ella no pretendía eso. Me estaba dando las gracias anticipadas porque le había prometido una bicicleta. Les confieso en este día que esa misma semana yo hice lo posible para comprarle la bicicleta a la niña. Me tocó el corazón. Cuando nosotros hacemos una promesa a alguien, nosotros adquirimos una deuda. Ahora pensemos en este día, cuando Dios prometió el Espíritu Santo a sus hijos, a la iglesia, ¿qué piensa usted de eso? Dios adquirió en ese mismo momento un compromiso con nosotros. Y te doy una buena noticia en este día. Cuando Dios prometió el Espíritu Santo, lo prometió antes de que existiera la iglesia, el cristianismo. Dios lo prometió hace muchos años. Hace un poco más de 2800 años, un profeta en el Antiguo Testamento llamado Joel, guiado por el Espíritu Santo, habló de que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo en el postrer tiempo. Y Dios cumplió la promesa. Pero vamos a pensar también en algo más en esta mañana. ¿Por qué hacemos promesas? ¿Por qué le has prometido tú alguna cosa a tu hijo? ¿O a tu esposa? ¿O alguien te prometió algo? Bueno, una promesa se puede hacer por muchas razones. Uno le puede prometer a alguien algo en un acto de gratitud hacia esa persona por algo que hizo con uno. Entonces uno puede decirle en algún momento: bueno, listo, esto hiciste conmigo, te voy a prometer, te voy a dar tal cosa. O te voy a dar una sorpresa. Uno puede prometerle algo a alguien porque está agradecido con él o con ella por algo que hizo con uno.
Uno puede prometerle algo a alguien simplemente también porque quiere premiarlo. Nosotros, por ejemplo, con nuestros hijos, creo que ustedes como padres, los que son padres, que son papás, seguramente han prometido a sus hijos cosas. Es muy común, por ejemplo, que un papá le prometa a su hijo: mi hijo, este año, si te esfuerzas y ganas el año, te prometo que te voy a llevar a un paseo bien bueno. Como nunca has montado en avión, te voy a llevar a tal lugar para que tengas esa experiencia. ¿Usted sabe cómo se siente un hijo cuando le prometen un paseo? ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! El hijo siente que lo van a premiar por algo, por un esfuerzo que va a hacer, y el papá le promete que lo va a premiar. Y efectivamente, cumplió esa promesa. Porque el muchacho ganó el año, porque le fue bien, porque se esforzó, y cumplió o cumplimos esa promesa. Entonces uno puede hacer una promesa a alguien por muchas razones. Pero yo puedo hacerle una promesa a otra persona, ya no porque lo voy a premiar. No le voy a hacer una promesa porque estoy agradecido con él o con ella por algo que hizo conmigo, sino que le voy a prometer algo, sencillamente porque tiene una necesidad. ¿Usted ha pensado alguna vez, hermano, hermana, querido pastor que escuchas, por qué Dios nos hizo la promesa del Espíritu Santo? Dios no prometió el Espíritu Santo por un premio, como un premio que nos iba a dar. Dios no nos prometió el Espíritu Santo por cualquier otra cosa que tal vez pueda haber o no ha pasado por tu mente. Te voy a decir en esta mañana. Dios nos prometió el Espíritu Santo por una necesidad. Tú y yo, y todos, tenemos una necesidad. El Espíritu Santo Dios lo prometió por una necesidad. Sencillamente, nosotros necesitábamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, piensa en esto en esta hora. Puede ser que Dios le haya cumplido a algunos la promesa y a otros no. ¿Cómo ha sido la interpretación hasta ahora? Dentro de muchas iglesias cristianas, especialmente las iglesias pentecostales, que hablan y hablamos todos de la obra del Espíritu Santo. ¿Puede ser posible que nosotros tengamos en nuestras congregaciones hermanos que llevan 1 año, 2 años de convertidos, 5 años, 20 años, 30, 40, 50 años y casi 60 años de vida cristiana, y que supuestamente no han recibido el Espíritu Santo porque no han hablado en otras lenguas? Cuando Dios le hizo una promesa, cuando Dios hizo una promesa, mira, libro de los Hechos, capítulo 2. Es un texto bien conocido por todos. Versículo 38 y 39. Cuando el apóstol Pedro estaba predicando su primer mensaje en el día de Pentecostés a una gran multitud que vieron y fueron testigos de cómo Dios derramó de su Espíritu Santo sobre un poco más de 100 personas que estaban reunidos allí en aquel lugar llamado el Aposento Alto. Y cuando Pedro les está predicando y explicando qué es lo que acaba de suceder,
Cuando Dios toca el corazón de todas estas personas que están escuchando la predicación del apóstol Pedro, inmediatamente ellos hicieron una pregunta. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Como ustedes pueden notar, el apóstol Pedro explica, enseña que la promesa del Espíritu Santo es para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Dios no puede salvar a una persona sin darle el Espíritu Santo. Más adelante miraremos más detalles sobre qué es lo que sucede en la vida de una persona cuando se llena del Espíritu Santo. Dios no puede salvar a alguien, rescatar a alguien y dejarlo sin el Espíritu Santo. Eso sería como si alguien que se está ahogando en un río, en aguas caudalosas y pidiendo auxilio, y alguien le tira un lazo, y el que se está ahogando echa mano del lazo, pero luego el otro le suelta el lazo de nuevo, el que supuestamente lo iba a auxiliar. ¿De qué sirve lanzarle el lazo si no lo sostiene? Finalmente la persona terminará ahogándose. Cuando Dios salva a una persona, a un pecador como usted, como yo, y lo que está haciendo Dios con la gente a quienes nosotros les predicamos el Evangelio, porque predicamos el Evangelio para que la gente se salve, y Dios le revela el Evangelio a una persona es para salvarlo. Pero Dios no lo puede poner en el camino y decirle, bueno, sálvese como pueda. No. El Espíritu Santo es una provisión de Dios para nosotros. Es la provisión de Dios para nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos nosotros en nuestras congregaciones hermanos que llevan años en la iglesia sirviéndole al Señor, que evangelizan, que llevan almas, que ofrendan, que diezman, que ayudan en las construcciones, que hacen sus votos, que están en algunas o en muchas actividades de la iglesia? ¿Cómo es posible que nosotros nos atrevamos a decirles que porque no han hablado en otras lenguas, en otros idiomas, todavía no tienen el Espíritu Santo? Si Dios prometió el Espíritu Santo, fue para todos. En el libro del profeta Joel, Dios dijo: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y no exceptúa ninguno. Entonces, si Dios prometió el Espíritu Santo para todos, pero en la realidad, según la interpretación de muchos, es que hay mucha gente en la iglesia que todavía no ha recibido el Espíritu Santo, porque no han hablado en otros idiomas. Entonces yo les digo en este día, ya no es una promesa, ya deja de ser una promesa.
Porque si Dios prometió el Espíritu Santo para todos, a todos nos tiene que cumplir. Y si Dios no le cumple a todos, entonces ya no es una promesa. Y Dios prometió el Espíritu Santo por una necesidad. Dios no da el Espíritu Santo por una preferencia. Si tú tienes 4 hijos, 5 hijos, en mi caso, por ejemplo, que tengo 5 hijos, 4 hijos, 3 mujeres y un varón, y yo les prometo a ellos darles un regalo, y cuando llega el día de darles el regalo, solamente le doy el regalo a 3 y dejo 1 sin el regalo, ¿cómo quedo yo ante ellos? ¿Cómo quedo ante Él? ¿Cómo me va a ver a mí? Cuando tú haces una promesa y no la cumples, ¿cómo te califican? Te van a decir que eres mentiroso, que no hablas verdad, que no eres fiel, que no cumples, que eres un incumplido. Y te van a decir muchas cosas. Y si yo le hago una promesa a mis hijos y no le doy sino a alguno o algunos de los que les hice la promesa, entonces ya no es una promesa de todos, una bendición para todos, un regalo para todos, ya es una preferencia. Y yo pregunto en este día, si somos hijos de Dios, ¿será que hay algunos con preferencia? Puede ser que Dios a todos no les dé la misma cantidad. La Biblia dice que Dios no da el Espíritu Santo por medida. Es decir, Dios a algunos les dará más que a otros, pero a todos nos ha de proveer Dios del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tenemos. Yo quiero dejar hasta acá este tema. Y vamos en el próximo tema a continuar estudiando por qué razón es que Dios prometió el Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón? Si es una necesidad que todos los pecadores tienen, ¿en qué consiste esa necesidad? ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Que sin el Espíritu Santo no podríamos vivir. No podríamos existir. Sin el Espíritu Santo es imposible ser cristiano. Hay algunas versiones nuevas. La versión TLA, traducción del lenguaje actual, Romanos capítulo 8, versículo 9. En nuestra versión Reina Valera tenemos: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero en esta versión dice: y si alguno no tiene el Espíritu Santo, no puede ser cristiano. Me gusta esa definición, porque está más claro, más fácil de entender. Si Dios le revela el Evangelio a alguien, lo rescata, hace que él nazca de nuevo, sea una nueva criatura, ¿cómo puede ser que Dios lo va a dejar sin el Espíritu Santo? Hermano pastor, piensa en eso. Y hermano, tú que has pensado y has creído, porque esa es la interpretación que se ha hecho. Pero es una interpretación equivocada. Aquí hay un error. Dios prometió el Espíritu Santo para todos los que el Señor nuestro Dios llame. Y vamos a mirar más detalles. Este es apenas el comienzo de este tema. Vamos a mirar más adelante, en próxima enseñanza, por qué Dios te prometió el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y mi oración. El Señor te dé mucha sabiduría. Quiero terminar diciendo, este tema realmente no es complicado. No lo hicieron complicado algunas personas. Pero vamos a mirar con la ayuda del Señor qué es lo que la Biblia nos enseña.
Dios lo bendiga poderosamente.